En un universo regido por el caos mental, dont la mayoría existe cultivant su propia trompa mental, se oculta una sabiduría ancestral, un conocimiento capaz de alterarlo todo. Una obra milenaria, siete ley eterna, una única y definitiva verdad, la realidad nacentemente. Hoy no será mero voyante. Hoy será iniciado en un poder que pocos se atreven a dominar. Esto no es entretenimiento, es una reprogramación profunda. Es el despertar del poder interno. Preparad, por tras cruzar este umbral, tu pensamiento jamais volverá a ser el mismo. Has encontrado el lugar indicado. Aquí no solo comparto audiolibro, entrego la para abrir puerta que permanecen selada en tu interior. Cada día subo conocimiento, por cada día es crucial en tu despertar. Si algo en tu interior se ha conmovido, si has sentido que esto es más que contenido, que es una señal, suscríbete ahora y acompáñame en este viaje de expansión sin fin. Lo que está a punto de escuchar no es un simple libro, es un legado oculto, una cartografía para descifrar las leyes que gobiernan tu mente, tu existencia y el cosmos mismo. Respira hondo y preparad, porque la sabiduría ancestral está a punto de hablarte. Descubre los secretos del universo, el Kybalion y el principio del mentalismo. Hoy está en una puerta que durante siglos ha permanecido cerrada para la multitud, reservada únicamente a alquimista, iniciado, sabio y buscador sincero. Lo que va a descubrir no es mera información, es sabiduría ancestral, principio eterno que han forjado la mente y el destino de emperador, filósofo, líder, visionario y místico a lo largo de la historia. Te hablo del Kybalion, un texto enigmático y misterioso, nacido de la antigua enseñanza hermética del legendario Hermes Trismegisto, el tres veces grande, considerado el padre de la alquimia, la astrología y la filosofía oculta. Este no es un manual común, es un códice cósmico, un mapa metafísico para aquel dispuesto a dejar de ser víctima del azar y convertirse en co-creador consciente de su propia realidad. Y es lo más crucial, ya no es un secreto para uno poco. Hoy, esta sabiduría puede ser tuya, si está preparado para verla, comprenderla y vivirla. Nada en tu vida sucede por casualidad. Cada victoria, cada puerta que se abre o se cierra, cada relación, cada pérdida, cada sincronicidad, nada es aleatorio. Todo responde a leyes universales, invisibles pero omnipotentes, que opèrent de forma constante, incansable e infalible. La mayoría la ignora y por eso vive sumida en el caos. Se esfuerza sin avanzar, sueña sin concretar, desea sin saber manifestar. Quand en el círculo vicioso del esfuerzo baldio y la frustración perpetua. Pero cuando conoces esta ley, cuando te alineas con su fluir, tu vida se transforma. El universo deja de ser un enigma y se convierte en tu aliado. Hoy conocerá el primero y más fundamental de estos 7 principios. Capítulo 1. El principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Este principio es la piedra angular de toda la filosofía hermética. Es el cimiento, la raíz de la que brotan todas las demás verdades. Si él lo comprende, comprende el funcionamiento mismo de la realidad. ¿Qué significa que el todo es mente? Significa que la esencia del universo no es material, sino mental. Todo es lo que existe, ha existido y existirá. Tiene su origen en la conciencia. El universo, en su forma más pura, es una creación mental. Y si es mental, puede ser moldeado, influenciado y transformado por la mente. Nada existe fuera de la mente. No es objeto, circunstancia, relación o emoción que no tenga su raíz primera en el plano mental. La materia, el tiempo, el espacio, la energía, todos son manifestación del pensamiento universal. El todo, en la enseñanza hermética, no es un Dios personal. Es la conciencia suprema, infinita, eterna, inconocible y omnipresente. Es la mente universal, la fuente de la que emanan todos los planos de existencia, físico, mental y espiritual. Vivimos, nos movemos y existimos dentro de esa mente universal. Somos ideas dentro de una gran conciencia que él abarca todo. Y tú, como parte indivisible de ese todo, como chispa de esa misma conciencia, posee también la capacidad de crear mentalmente, de imaginar, proyectar, sostener y manifestar tu realidad. Tu pensamiento son generador de realidad. Esta es la implicación radical. Tu pensamiento no son solo pensamiento, son cosa, son semilla, son acto creativo.
Tu realidad externa, tu entorno, tu relaciones, tu resultado, no es más que un reflejo directo de tu mundo interno. Lo que mantiene en tu mente con claridad y convicción, inevitablement se manifiesta en tu experiencia. Como es adentro, es afuera. Como es en la mente, así será en el mundo. Desde el diseño de una civilización hasta los sentimientos que experimenta cada día, todo nace en la mente. Tu mente no es un espectador de la realidad, es su arquitecta. Si piensa con miedo, atraerá motivo para temer. Si piensa con fe, creará camino donde solo vea muros. Si sostiene imagen mental de éxito, salud, amor o abundancia, esa imagen comenzará a tomar forma. Esto no es optimismo ingenuo, es una ley metafísica universal. Opera tanto si la conoce como si no, tanto si la usa conscientemente como si no. Lo que piensa tiende a tomar forma. Lo que imagina con emoción tiende a volverse real. Donde enfoca tu atención, allí florece tu energía. Así que has de estar proyectada ahora. ¿Qué pensamiento está sembrando? ¿Qué realidad está creando con tu mente en este instante? El primer paso para dominar tu realidad es gobernar tu mente. Este principio te invita a tomar el control de tu foco mental, a convertirte en el gardien de tu pensamiento, a reconocer que si todo es mente, entonces puedes reprogramar tu mundo reprogramando tu conciencia. Este es el inicio del camino hermético, asumir tu poder mental. No es una olla arrastrada por el viento, es una antena que transmite y recibe frecuencia, y el mundo te responde según aquello que proyecta. Por eso, si anhela transformar tu vida, si deseas traer lo que verdaderamente quieres, empieza aquí. Empieza por dentro. Ahora te toca a ti. Has recibido la clave. El conocimiento que antes estaba reservado para uno poco, ahora está en tu mano. Ya no puedes ignorarlo. Ya no puedes volver a vivir como antes. Tu mente será tu realidad. El todo es mente, y tu eres parte de ese todo. Así que empieza a pensar como un creador. Visualiza con intención, afirma con poder. Siente con convicción y actúa como si tu destino estuviera revelando en este mismo instante, porque lo está. Capítulo 1. El principio del mentalismo. Todo comienza en la mente. Desde las antiguas arenas de Egipto hasta las academias griegas, desde los templos budistas hasta los laboratorios de la ciencia moderna, una misma verdad ha resonado como un eco sagrado a través del tiempo. La realidad que percibe no es un accidente, es una creación mental. El primer principio hermético, tal como él lo expresa el Kybalion, es claro y rotundo. El todo es mente, el universo es mental. Con esta palabra se te revela la piedra angular de toda creación. El universo entero es una construcción mental, una manifestación de conciencia, una proyección del todo. Y como parte indivisible de ese todo, tu también poses la capacidad de crear, moldear y transformar la realidad desde tu mente. Gran pensador de la historia han vislumbrado este principio. Platón habló del mundo de las ideas, donde lo físico es un mero reflejo imperfecto de arquetipo mental superior. El budismo enseña que todo es lo que somos el resultado de lo que hemos pensado y que nuestra mente forma al mundo que experimentamos. Los sabios herméticos sostuvieron que toda realidad fenoménica es una creación dentro de la mente del todo. Pero no necesitas ser filósofo para verlo en acción. Basta observar tu día a día. Tu mente moldea tu experiencia. Recuerda algo triste, sin que ocurra nada afuera. Tu cuerpo reacciona. Tu ánimo cambia. Piensa en un logro y tu energía se eleva. Sonríe, te sientes fuerte. ¿Qué cambió? Nada en el exterior. Todo cambió dentro. Las decisiones que toma, las oportunidades que percibe o ignora, las relaciones que mantiene, la abundancia que atrae, incluso tu salud, están condicionadas por lo que cree, piensa y sostiene mentalmente. Tu mundo externo es un espejo de tu mundo interno. La vida no es lo que ocurre, sino como él lo interpreta y responde desde tu mente. Si el universo es mental, entonces la mente es la herramienta de creación más poderosa que existe. Pero atención, no se trata de fantasía o pensamiento mágico. No es cerrar los ojos y desear con fuerza. Se trata de alinear tu mente con claridad, intención, energía y acción coherente. Por tu pensamiento creant la semilla, pero tu fe, tu emoción y tu disciplina la hacen germinar. Si piensa con miedo, atraerá obstáculo. Si piensa con certeza, atraerá camino. El universo no juzga lo que piensa, simplemente responde a la frecuencia que emite. ¿Cómo aplicar este principio? Entrena tu mente como un creador.
Lo sabio e lo sabian. Quien domina su mente, domina su destino. Para hacerlo, enseñar un très clair fondamental. 1. Domina tu dialogo interno. Tu voz interior moldea tu identidad. Tu habla con amor, claridad y poder. O con duda, juicio y miedo, cambia el guion interno, y tu vida elo reflejará. 2. Imagina con claridad elo que desea. La mente necesita una dirección. Visualiza tu meta con total émotion y constancia. No puede atraer elo que no sabe que desea. 3. Actúa con coherencia tu pensamiento. El pensamiento será la visión, la acción la manifiesta. Vivo y como si tu realidad deseada estuviera en proceso de llegada, porque lo está. No es solo conocimiento, es poder. Los grandes genios de la historia, lo aplicaron. Buddha concibió la iluminación mentalement antes de experimentarla. Napoléon visualizó su imperio mucho antes de pisar el trono. Tesla veía su invento con total claridad en su mente antes de construirlo. Este principio era la maestra para quien dejó dejar de reaccionar y comenzar a crear. La progueta no es si funciona. La progueta es, ¿lo aplicarás tu o dejarás que tu mente inconscient cree tu vida por defecto? Capítulo 2. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. De todos los principios herméticos, este quizá el más poético y, a la vez, el más revelador. Será una de las verdades más poderosas. Nada está real separado. Todo refleja a todo. El microcosmos y el macrocosmos se responden mutuamente. Lo espiritual y lo material son dos caras de la misma tela cósmica. Y, lo más crucial, lo que ocurre dentro de ti se refleja fuera de ti. Vivimos en una sociedad que divide cuerpo y mente, ciencia y espíritu, interno y externo. Pero este principio deriva esos muros mental y nos recuerda que todo está interconectado por ley universal que opera en todos los planos. Lo que ocurre en el universo se repite en ti. Lo que ocurre en ti afecta al universo. Mira la realidad con ojo de sabio. Las órbitas de los planetas se asemejan a las trayectorias de los electrones. Las ramas d'un árbol se expanden como las neuronas del cerebro. Las venas de tu cuerpo siguen un patrón similar a los ríos de la tierra. ¿Por qué? Porque todo proviene de una misma fuente, y esa fuente se repite fractalmente en todos los niveles. Como es adentro, es afuera. Este principio es profundamente práctico. Si deseas armonía en tu relación, será armonía dentro de ti. Si buscas abundancia material, siembra creencia de abundancia en tu interior. Si quieres paz en el mundo, empieza por cultivar la paz en tu mente. Tu realidad externa es una proyección de tu mundo interno. Cambia dentro y verá como elo de afuera comienza a alinearse. El principio de correspondencia te permite leer el universo como un espejo. Te permite conocer elo invisible observando elo visible, entender elo espiritual a través de elo material. Por eso los sabios estudiaban la naturaleza, los astros, los elementos. Por sabiendo que todo elo manifestado es un símbolo, una pista, una ala para comprender los planos superiores. Conclusión de esta primera parte. Mentalismo y correspondencia no son teoría abstracta. Son las dos primeras leyes fundamentales del universo. El mentalismo te muestra que tu creas tu realidad con la mente. La correspondencia te revela que el universo entero es un espejo de lo que ocurre en tu interior. Dominar estos principios es asumir el rol de arquitecto conscient de tu existencia. Imagina que el universo es un espejo perfecto, que refleja con absoluta fidelidad lo que ocurre en tu mundo interno. Esa es la esencia de este principio. Tu vida, tu relación, tu finanza, tu salud, todo lo que experimentas afuera es solo un reflejo del contenido de tu mundo interno. Esto no es poesía, es una ley práctica, observable. Si hay caos en tu mente, habrá caos en tu vida. Si hay orden y claridad en tu interior, esa energía se manifestará en tu entorno. Piensa en alguien dominado por el miedo al fracaso. Ese miedo lo paraliza. Actúa con seguridad, toma decisión desde la ansiedad. El resultado, comete error, pierde oportunidad. Su mundo externo confirma lo que su mundo interno ya crea. Ahora imagina a alguien con mentalidad de éxito, actúa con confianza, se mueve con dirección. Resultado, encuentra camino, genera oportunidad. Su realidad externa no fue casualidad, fue correspondencia. Los grandes sabios lo supieron. Tesla dijo,
Si qui entendé est l'universo, piensa en terminaux de energia, frecuencia et vibration. Da Vinci entendia los patrón universal. Einstein visualizaba el cosmos en de escribir una fórmula. Todo aplicable est mismo principio. ¿Cómo aplicar el principio de correspondencia en tu vida? 1. Observa tu mundo externo para entender tu mundo interno. Conflicto constant. Revisa tu creencia sobre las personas. Problema financiero. Projeta que piensa real del dinero. 2. Utiliza analogia para resolver problema. Los patrones se repitan. Si una estrategia funciona en tu negocio, puede aplicarse a tu salud o relación. 3. Cambia tu mundo interno y observa el cambio externo. ¿Quiere abundancia? Cultiva pensamiento de abundancia. Busca respeto? Aprende a respetar primero. El universo no te da lo que pide, te da lo que emite. Capítulo 3. El principio de vibración. Nada está móvil. Todo se mueve, todo vibra. Si el mentalismo no enseña que todo es mente y la correspondencia que todo se refugia, el principio de vibración no revela cómo se mueven y manifiestan esa realidad. Esta verdad es tan antigua como el universo y tan moderna como la ciencia cuántica. Todo vibra. Tu también. En el plano físico, los átomos están en constante movimiento. Pero no solo la materia. También vibran tu pensamiento, tu emoción, tu palabra. Cada pensamiento tiene una frecuencia. Cada emoción, una energía. El universo no se mueve en línea recta. Todo oscila. Este principio explica los ciclos. Día y noche, éxito y fracaso, inspiración y fatiga. El ritmo es la gran respiración del universo. ¿Cómo utilizarlo a tu favor? 1. No te dejes engañar por los extremos. Cuando todo va bien, mantén la serenidad. Cuando todo se desploma, mantén el centro. Nada estado es permanente. 2. Neutraliza el péndulo con tu conciencia. Aunque no pueda detener el ritmo, puede evitarse arrastrado. Observa las oscilaciones desde un punto de equilibrio interior. El sabio no se eleva con los elogios ni se hunde con las críticas. 3. Mueve con el ritmo, no contra él. Si tu energía está baja, no luche, descansa, reflexiona. Si está en expansión, aprovecha para crear. La naturaleza no se resiste al invierno, él lo acepta, y por eso la primavera llega con más fuerza. El poder no está en detener el ritmo, sino en comprenderlo. No es víctima de los ciclos. Cuando entiende el ritmo de la vida, deja de luchar y empieza a bailar con ella. El sabio fluye, anticipa, navega. Capítulo 6. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede conforme a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida. Este principio revela una verdad incómoda y poderosa. Nada es casualidad. Todo lo que ocurre tiene una causa detrás. El éxito no es suerte, el fracaso no es maldición. La abundancia, la salud, las relaciones, son efecto. Y todo efecto tiene su causa. La mayoría vive reaccionando, creyendo que la vida le sucede y que no tienen poder. Se conviertan en efecto de cosas externas. Pero el verdadero cambio comienza cuando te conviertes en la causa de tu experiencia. La riqueza es resultado de hábito mental y acción coherente. El éxito se construye desde adentro. De la misma forma, la pobreza o la frustración son castigo. Son efecto acumulado de cosas que no hemos aprendido a ver ni a cambiar. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia la cosa. Lo que experimenta hoy es el resultado de lo que pensaste, sentiste y decidiste ayer. Lo que vivirá mañana será el efecto de las cosas que siembra ahora mismo. Este es tu punto de poder. El presente. ¿Cómo convertirte en la cosa? 1. Aceptar responsabilidad total. Deja de culpar al sistema, de justificar con el pasado, de esperar un salvador. No puedes cambiar tu pasado, pero sí la cosa de tu futuro. 2. Revisa las cosas que estás sembrando ahora. ¿Qué piensas cada día? ¿Qué hábito repite? ¿Con quién te rodea? ¿Cómo alimenta tu cuerpo y tu mente? Cada acción es una semilla que dará fruto. 3. Genera cosa mayor para obtener efecto mayor. Los grandes creadores no esperan, generan. No dependant de la motivación, sino de la visión. Si invierten en desarrollar habilidad, siembra abundancia futura. Si siembra esfuerzo consciente, verá resultado extraordinario. Tu vida no es un accidente, es una creación.
La suerte no existe. El azar es la cara oculta de ley que ahora comprende. Ahora sabe que no está aquí para sobrevivir, sino para crear. Puis seguir viviendo como efecto, o reclamar tu lugar como cosa. Capítulo 7. El principio de generación. La generación existe en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Hemos llegado al séptimo principio, y tal vez al más poderoso, la ley que te convierte en co-creador del universo. Es la fuerza detrás de toda manifestación, el secreto que transforma ideas en hecho y sueño en realidad. En toda creación existen dos principios esenciales, la energía femenina, receptiva, intuitiva, gestadora, y la energía masculina, activa, proyectiva, ejecutora. No hablamos de género, sino de polaridad universal presente en todo y en todo. La energía femenina imagina, siente, inspira. La energía masculina planifica, actúa, concreta. Para que una idea se materialice, deben unirse en bas. El error común es el desequilibrio, solo sonar sin actuar, fantasía estéril, o solo actuar sin visión, agotamiento vacío. La verdadera creación requiere armonía. ¿Cómo aplicar el principio de generación? 1. Claridad de visión, energía femenina. En de crear algo afuera, debes crearlo dentro. Visualiza, siente, define con detalle. Tu montes el útero donde se gesta tu creación. 2. Toma acción decidida, energía masculina. Una idea sin acción es un deseo estéril. Escribe tu plan, define paso, da el primer paso hoy. La creación consciente es una disciplina. 3. Mantén el ciclo de creación activo. Crear es un ciclo continuo. Concepción, la idea, gestación, trabajarla y nutrirla, nacimiento, materialización y reinicio, crear algo nuevo y más grande. Así como crees, evolucionar y construir el legado. La gran verdad, tu vida tal como ahora es el resultado de lo que tú mismo hayas generado. Nada cambia solo porque lo desee. La transformación ocurre cuando decides generar conscientemente. Deja de esperar. Empieza a generar. USA tu donnes. Activa tu visión. CRA tu realidad. Epílogo. Vivir con los principios herméticos. Hayas llegado hasta aquí. Hayas conocido las 7 leyes que rigen el cosmos. Hayas comprendido que no está a merced del destino, sino que es su arquitecto. Pero ahora viene lo crucial. ¿Qué hará con esta sabiduría? Vívela. Conviértela en tu forma de vida. Vive con conciencia, mentalismo. Cuida es lo que piensa. Era el origen de tu pensamiento, no su víctima. Comprende que todo está conectado, correspondencia. Cambia tu mundo interno, y el externo se alineará. Sintoniza tu energía, vibración. Cada emoción es una frecuencia. Sintoniza con paz, alegría y amor. Transforma tu estados, polaridad. Si está en miedo, muévete hacia el courage. Tu eliges el polo desde el que vive. Fluye con la vida, ritmo. No luches contra lo ciclo, navega con elo, anticipalo, trasciéndelo. C'est la causa y efecto. Hazte responsable. CRA nueva causa y verá nuevo efecto. O genera tu realidad, generación. Combina visión con acción masiva. No espere. CRA. No reacción, conduce. Este no es el final, es el comienzo. Lo que hayas escuchado no es solo conocimiento, es una la que ahora está en tu mano. El Kybalion ha hablado. Ahora te toca a ti practicar su principio, observar cómo el universo responde y recordar que el verdadero poder siempre ha estado dentro de ti. Si este mensaje ha dejado una huella en tu mente o un fuego en tu alma, haz de él una práctica viva. No basta con saber, hay que integrar, actuar, decidir. Como gesto de poder y compromiso, decláralo, yo soy el creador de mi vida. Hazlo como anclaje para tu alma y como señal para el universo. Y cada día, preguntate, ¿estoy aplicando hoy los principios que transforman vida? Porque si lo haces, si piensa con intención, vibra con conciencia, fluye con el ritmo y decide ser cosa, nada volverá a ser igual. Tu realidad cambiará. Tu resultado cambiarán. Tu cambiarás. Este es solo el primer peldaño. Nos vemos en el próximo contenido, donde seguiremos explorando juntos los secretos eternos para despertar tu máximo potencial. Hasta entonces, recuerda, no persiga,
atrai. No reacción, se oa. No duerma, despierta. No tema, vibra. No poster, actua. El universo ya está listo. La probeta, ¿y tú? Gracias por haber llegado hasta aquí. Cuando el alumno está listo, la sabiduría aparece. Nos vemos en el próximo despertar.